Bajo la tenue luz de la calle yacía un cuerpo tan destrozado que parecía ya reclamado por la muerte. Un pastor alemán yacía en el polvo con el pelaje desgarrado y coagulado de sangre, hundido hasta los huesos. Cada leve elevación de su pecho parecía una lucha contra el silencio que la oprimía. La noche olía a hierro y podredumbre, el tipo de olor que se aferra a la memoria mucho después de que se ha ido. Se quedó paralizado en la cuneta e incapaz de moverse, porque la visión pesaba más que cualquier campo de batalla al que hubiera sobrevivido. Su sufrimiento era más fuerte que cualquier grito que hubiera oído jamás, aunque sus labios nunca se separaron. Se obligó a avanzar con la raba crujiendo bajo sus botas, y se arrodilló junto a su cuerpo tembloroso. Las moscas se alzaron brevemente al extender la mano, pero volvieron ávidas a las heridas que rezumaban en la tierra. Su mano se cernió, temeroso de tocarla, temeroso de que el contacto confirmara que ya se había ido. Entonces sus ojos se abrieron de golpe brillando con lágrimas contenidas que brillaban débilmente bajo la farola. La mirada lo atravesó como una cuchilla, cargando terror y desesperada esperanza a partes iguales. En esa frágil mirada se sintió acusado, como si ella hubiera estado esperando años su regreso. Un leve gruñido brotó de su garganta, tan débil que casi sonó como un grito de auxilio. Él susurró suavemente palabras que ni siquiera reconoció, como rogándole que aguantara. El mundo se encogió al sonido de su respiración entrecortada, cada segundo una cuenta regresiva que no podía detener. Deslizó los brazos debajo de ella, estremeciéndose al sentir el calor de la sangre empapando sus mangas. Justo cuando la levantaba del suelo, aparecieron unos faros en la distancia. Otro coche se acercaba a toda velocidad. Sus luces cortaban la carretera, y por un momento pensó que era una oportunidad de ayuda. Pero entonces en el resplandor, vio a dos hombres de pie junto a la arboleda, observando en silencio con linternas en las manos. Si el mundo la reclamara como perdida, pero sus ojos te pidieran que lucharas, te alejarías o arriesgarías todo para salvarla. No pudo dormir esa noche, la imagen del pastor destrozado grabada en su mente como una herida que no cerraba. Mucho antes de que terminara la guerra, había conocido el peso de la culpa, pero esto era diferente, esto era personal, casi como el eco de un pecado que ya había cometido. Los recuerdos arañaban el silencio de la habitación de su granja, el humo del campo de batalla, el eco de los rifles y el pastor que una vez corrió a su lado. Su ladrido había sido su ancla en el caos, su cuerpo su escudo cuando las balas rasgaban el barro. Ella no era solo un perro entonces, era su única constante en un mundo que se derrumbaba en sangre y fuego. Y sin embargo, cuando llegó la orden de retirada, la había dejado atrás en las ruinas en llamas, viendo su silueta desvanecerse mientras los camiones se lo llevaban. Años después la guerra había terminado, pero la paz nunca llegó para él. Sus medallas permanecieron selladas en una caja de madera, acumulando polvo, porque no soportaba mirarlas sin sentir el sabor de la traición. Cada noche se ahogaba en whisky, solo para despertar ahogado por pesadillas de aullidos que se debilitaban cada vez más. Se decía a sí mismo que ella debía haber muerto en aquel entonces encadenada, perseguida o muerta de hambre, porque la idea de que sobreviviera sin él era peor que creer que se había ido. Sin embargo, empezaron a llegarle susurros de aldeas destrozadas y soldados olvidados, un pastor con cicatrices rondando las ruinas, atacando a los saqueadores, custodiando las tumbas como un centinela silencioso. Al principio lo descartó como un rumor, un fantasma más nacido de las cenizas. Pero una parte de él tembló sabiendo que los fantasmas no sangran, y este pastor había dejado sangre en sus manos. La noche que la encontró sangrando junto al camino, su culpa finalmente tomó forma. Abrazarla era como cargar con el peso de cada promesa que había roto, cada voto que no había cumplido. El olor a sangre lo atrapó mucho después de llevarla dentro, mezclándose con el humo de la chimenea hasta que el aire se llenó de recuerdos. Ella yacía en el suelo envuelta en mantas viejas, respirando superficialmente, con los ojos entornados como si la luz del fuego le pesara demasiado. Él se sentó a su lado durante horas, susurrando disculpas que ella no podía entender, palabras que brotaban de un corazón desgarrado por la vergüenza. Su pata se crispaba de vez en cuando, rozando la madera, como un soldado inquieto en un sueño intranquilo. Y con cada movimiento, temía que fuera el último. Al amanecer, sus vecinos se reunieron afuera, atraídos por los susurros que ya se extendían por la aldea. Algunos permanecían atónitos, llamándolo a un espíritu guardián enviado para velar por ellos en sus tiempos difíciles. Otros murmuraban que era un presagio, un maldito recordatorio de batallas que era mejor dejar enterradas.
Los niños se apretaban contra sus madres, observando sus cicatrices, susurrando sobre las cadenas quemadas en su piel. Un anciano escupió al suelo, declarando que nada bueno podía surgir de albergar a una criatura marcada por el fuego y la sangre. Sus palabras le dolieron profundamente, pero no podía alejarse de ella, porque abandonarla ahora sería matarla 2 veces. Y aún así, mientras discutía con ellos, un gruñido sordo brotó de la garganta del pastor, no dirigido a los aldeanos, sino a las sombras que se agolpaban tras la valla. Esa noche, cuando las lámparas se encendieron y el silencio se apoderó de los campos, la oyó aullar. No era el grito de dolor que esperaba, sino una advertencia, aguda y urgente, que se extendía a través de la oscuridad como una bengala. Se acercó a la ventana y se quedó paralizado al ver aparecer siluetas humanas cerca de la línea de árboles, con sus antorchas meciéndose como luciérnagas contra la oscuridad. Hablaban en voz baja palabras demasiado lejanas para captarlas, pero su intención era evidente por la forma en que rodeaban el límite de sus tierras. La pastora se puso de pie débilmente con las cicatrices brillando bajo el destello, las orejas gachas y los dientes al descubierto a pesar de su cuerpo tembloroso. En ese instante comprendió que ella no acababa de regresar con él, su pasado la había seguido a casa. La pastora se detuvo cerca del umbral de su casa, con las patas temblorosas pero la mirada fija en la arboleda. Nunca había conocido ojos que albergaran tanto miedo, desafío y una silenciosa advertencia que casi podía oír en sus huesos. Cada noche su aullido rompía el silencio, elevándose de la debilidad a algo más agudo, resonando por los campos hasta que incluso los aldeanos más valientes se estremecían. Algunos murmuraban que ella estaba invitando al peligro, convocando lo que nunca debería regresar, mientras que otros afirmaban que estaba alejando a los fantasmas que merodeaban invisibles. Él intentó calmarla presionando la palma de la mano contra su pelaje cicatrizado, sintiendo cada temblor recorrer su cuerpo como un rayo a través de un cable. Pero cada vez que él susurraba consuelo, sus orejas se volvían hacia el bosque, como si supiera lo que él no podía ver. A la luz del día, el pueblo no estaba menos inquieto. Los granjeros negaban con la cabeza a su paso, susurrando sobre teas que se veían a lo lejos, sobre extraños que preguntaban por un perro marcado. Los niños se retaban a mirar a través de la cerca, solo para salir corriendo y chillando cuando ella se levantaba con piernas temblorosas y ladraba. El sonido no era fuerte pero tenía una intensidad que los paralizaba, un sonido que no nacía de la fuerza, sino de cicatrices que recordaban demasiado. Se encontraba paseando por sus habitaciones por la noche, incapaz de acallar la sensación de que cada sombra escondía algo que lo esperaba. Incluso las medallas en su caja parecían burlarse de él, brillantes recordatorios de una lealtad rota una vez. Sin embargo, cuando su nariz se posó en su rodilla, anclado en el presente, sintió por primera vez en años que no estaba completamente solo. Una tarde, mientras el sol se filtraba por el horizonte en destellos rojos, oyó el crujido de botas fuera de su puerta. Se le encogió el corazón, pues conocía demasiado bien el sonido, los pasos cautelosos de hombres que no eran bienvenidos. Se asomó y vio 2 figuras apoyadas en la valla, con el rostro oculto bajo bufandas, las antorchas apagadas, pero con una postura cargada de determinación. «Buscamos un perro», gritó uno con voz tranquila, demasiado tranquila, esa calma que enmascaraba la crueldad. La pastora gruñó por lo bajo con el cuerpo tenso, aunque apenas podía mantenerse en pie sin tambalearse. Les dijo que se fueran, agarrando el marco de la puerta con tanta fuerza que los nudillos palidecieron, pero su silencio mientras se alejaban parecía una promesa, no una retirada. Esa noche la pastora se negó a descansar, dando vueltas lentas y dolorosas cerca de la ventana, aguzando el oído con cada murmullo del viento. Observó cómo sus cicatrices reflejaban el resplandor de la chimenea, marcando su cuerpo con historias que no podía contar. Cada línea grabada en su pelaje parecía menos una herida y más una advertencia, un mapa de sufrimiento grabado por manos invisibles. Cuando por fin se quedó dormido, lo hizo con el sonido de sus gemidos en un sueño intranquilo, con las patas retorciéndose como si corriera en sueños. Despertó horas después con el aire frío que se filtraba por el marco de la puerta, con el pestillo suelto como si lo hubieran tocado. Afuera las antorchas habían desaparecido, pero el tenue olor a humo persistía en la yerba. En su interior, lo supo, los hombres no habían desaparecido, solo habían marcado su tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, los susurros se hacían más fuertes, la sospecha se convertía en miedo entre los aldeanos. Algunos le advirtieron directamente que retenerla era una invitación a la violencia, otros le rogaron que la entregara por la seguridad de todos.
Sin embargo, al mirarla a los ojos, no vio ninguna amenaza, solo una criatura que soportaba el peso de cada cadena que ella había roto. La alimentó, limpió sus heridas y se sentó a su lado como si protegerla fuera protegerse a sí mismo. Aún así, cada aullido que ella emitía por la noche contenía algo más que una advertencia, contenía un desafío, una declaración a lo que acechaba tras los árboles. Y una noche, cuando su grito dividió el crepúsculo, oyó un aullido de respuesta desde el bosque, más profundo, más áspero, que no era el suyo en absoluto. La noche siguiente no trajo paz, solo una quietud pesada que oprimía las paredes de su casa. La pastora no se tranquilizaba, dando vueltas en círculos hasta que sus heridas se abrieron de nuevo, manchando el suelo con tenues rastros de sangre. Siguió sus movimientos con ojos impotentes, dividido entre obligarla a descansar y honrar el instinto que la impulsaba a seguir adelante. El fuego en la chimenea se había apagado hacía tiempo, pero sus gruñidos cortaban más agudos que cualquier llama, cada uno resonando en el silencio exterior. Entonces, justo cuando el viento cambió de dirección, lo captó, el murmullo distante de voces, demasiado bajas para ser las de los aldeanos, demasiado firmes para ser viajeros fortuitos. Sintió una opresión en el pecho porque en su tono había posesión, la clase de posesión que reclama no solo lo que desea, sino lo que cree que ya le pertenece. Al amanecer, los campos mostraban la evidencia de la intrusión. Huellas se extendían por el barro, rodeando la cerca exterior como si midieran los límites de su valentía. Se arrodilló junto a una y vio la huella de unas botas pesadas, con los bordes marcados por el hollín, como si quienes las calzaban hubieran caminado sobre fuego. Le ardía la garganta al recorrer la tierra, comprendiendo que no era casualidad, aquellos hombres habían llegado con intención, con paciencia, con memoria. Cuando se giró, la pastora lo observaba, rígida, con las orejas inclinadas hacia adelante, como si supiera de quién era el olor que impregnaba el suelo. No necesito palabras para comprender, no era la primera vez que la perseguían. Más tarde ese día cojeó hacia el granero con la mirada fija en las sombras, como si persiguiera fantasmas que solo ella podía ver. Él la siguió entre la tierra, donde el olor a heno se mezclaba con el leve ardor del hierro viejo, y la observó detenerse ante una cadena oxidada, medio enterrada en la tierra. Le temblaron las patas, las garras arañaron el metal, y de repente todo su cuerpo se convulsionó como si el recuerdo mismo la hubiera mordido. Se desplomó con las costillas agitadas, la mirada distante y nublada por los horrores que una vez había sobrevivido. En ese momento él lo vio claro, había estado encadenada allí, o en algún lugar parecido, con el espíritu encadenado mucho antes de que su cuerpo llevara cicatrices. La alcanzó susurrando su nombre aunque nunca se lo había dicho realmente, como si nombrarla pudiera liberarla de lo que aún la tenía cautiva. Esa noche soñó lo que ella recordaba. Látigos restallando contra el pelaje, el siseo de los ciervos de marcar presionados contra la piel, el eco de las risas de los hombres mientras la dejaban morir de hambre solo para alimentarla lo suficiente para mantenerla con vida. Vio jaulas apiladas como ataúdes, el hedor a paja podrida y ojos, docenas de ojos, apagados en silencio cuando sus voces se quebraron. Ella había corrido una vez, rompiendo cadenas que se le clavaron en el cuello hasta que le quemaron la piel, pero su escape le había dejado más que cicatrices. Su aullido en el sueño no era una llamada de libertad sino de duelo, como si llevara a los muertos consigo donde quiera que fuera. Despertó empapado en sudor con el corazón latiendo con fuerza, su cuerpo acurrucado contra su cama como si lo protegiera incluso en sus pesadillas. Y por primera vez, se dio cuenta de que su dolor no era solo suyo, ahora también era suyo. Al anochecer, los hombres regresaron, ya sin ocultarse entre susurros. Las antorchas ardían en el límite de su tierra, sus llamas danzaban contra la oscuridad mientras formaban una fila torcida, sus voces atravesando la noche. «Es nuestra», gritó uno con el rostro marcado, su tono como un mazo sentenciando. La pastora se puso rígida, su gruñido se elevó a pesar del temblor de sus piernas, mostrando los dientes con una furia que desafiaba sus heridas. Se rieron de su desafío, llamando la bestia marcada, una criatura forjada a fuego y cadena. Y entonces llegó la promesa, escupida en la noche con veneno, la tomaremos por fuego o por sangre. Los aldeanos también lo oyeron. Sus ventanas brillaban de miedo al cerrarse de golpe las contraventanas y cerrarse las puertas con llave. Nadie acudió en su ayuda, pues el miedo ya los había reclamado, dejándolo solo con la pastora contra las sombras que avanzaban. Apretó el rifle que descansaba junto a la puerta, sus manos temblaban, no por falta de habilidad, sino por el peso de la decisión que tenía ante sí.
Si la entregaba a los hombres se irían y su hogar permanecería intacto, pero ella se desvanecería en una vida de tormento una vez más. Si luchaba se arriesgaba a perder no solo su hogar, sino también el frágil vínculo que acababa de empezar a reconstruir. La pastora se apretó contra su pierna, su cuerpo frágil pero sus ojos ardientes, recordándole que la lealtad no busca seguridad, solo verdad. Y a medida que las antorchas se acercaban, supo que la noche no terminaría en silencio, sino en fuego. La primera antorcha impactó en la puerta, haciendo que salieran astillas mientras los hombres rugían como depredadores acercándose a su presa. Apuntó con el rifle con la respiración entrecortada, pero la puntería firme, con el reflejo de un soldado sumido en la culpa. La pastora se abalanzó hacia adelante y su gruñido se convirtió en un rugido que pareció desgarrar la noche misma. Por un instante los hombres dudaron, la luz del fuego reflejándose en su cuerpo lleno de cicatrices, pero entonces uno de ellos lanzó una piedra que se partió contra la pared tras ellos. Ella se abalanzó a pesar de sus heridas, con su cuerpo convertido en una tormenta de desafío, lanzándose contra la primera sombra que cruzó la valla. El arma disparó, el chasquido resonó como un trueno, y una figura cayó al suelo gritando. El caos se desató de inmediato, las llamas lamieron la cerca al lanzar antorchas, y la noche se llenó de hedor a humo y madera quemada. La pastora luchó como una posesa, hundiendo los dientes en la carne, estremeciéndose las costillas con cada violento impacto. Recargó disparando de nuevo, y su hombro golpeó la puerta mientras los enemigos asaltaban el patio. Los aldeanos observaban desde sus ventanas, en silencio tras las puertas cerradas, con el resplandor del fuego reflejándose en sus ojos asustados. Un hombre se abrió paso a su lado, blandiendo una espada, pero la pastora se abalanzó sobre él, arrastrándolo al barro mientras la sangre le empapaba el costado. Por cada sombra que caía, dos más se acercaban, sus gritos cargados de furia con sabor a venganza. En el humo la perdió de vista, sus pulmones ardían mientras se tambaleaba contra la pared. Las llamas devoraban la valla, llovían chispas, tiñendo el campo de batalla de un cruel resplandor rojo. La vio levantarse de nuevo cojeando con el hocico goteando sangre que no era suya. Ya no era solo una perra, era la encarnación de cada juramento que había roto, de cada alma que no había logrado salvar, ahora renacida en la furia. Gritó su nombre sin saberlo, su rifle crujiendo en la noche mientras ella se abalanzaba una vez más. Y entonces se oyó el sonido que silenció a todos los demás, el húmedo crujido del impacto, su cuerpo golpeando el suelo. Soltó el rifle y corrió a su lado, sus manos solo encontraron calor y sangre bajo su pelaje. Su pecho se elevó una vez, dos veces, luego vaciló, sus ojos se pusieron en blanco como si la luz del fuego la alejara. Los hombres retrocedieron al fin, algunos cayendo, otros huyendo hacia el bosque mientras el humo se espesaba y su coraje flaqueaba. Él apretó las manos contra sus heridas, suplicando, ahogándose con la voz entre órdenes y plegarias. Su mirada se dirigió hacia él, débil pero firme, como si quisiera que la viera no en debilidad, sino en lealtad. Y con esa última mirada, se desplomó completamente contra sus brazos, su cuerpo inerte mientras el fuego devoraba la noche a su alrededor. Si tu protectora se desangrara en tus brazos después de salvarte la vida, ¿cuáles serían tus primeras palabras? Sus manos presionaron con fuerza su herida, el calor de su sangre derramándose entre sus dedos más rápido de lo que podía detenerlo. El fuego aún silbaba en el patio, pero para el mundo se había reducido a su respiración temblorosa. «Quédate conmigo», susurró una y otra vez, con la voz quebrada mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin control. Su cuerpo estaba flácido, su pecho temblaba como una vela luchando contra el viento, y el olor a hierro llenaba el aire tan denso que lo asfixiaba. Arrancó tiras de su propia camisa, vendando su costado con manos que no dejaban de temblar. Cada nudo que hacía se sentía como una promesa que le aterraba a romper. Los aldeanos se reunieron afuera cuando las llamas se extinguieron. Su silencio era más denso que el humo que aún flotaba en el aire. Algunos murmuraron que ninguna criatura con tantas cicatrices podría sobrevivir a tales heridas, que estaba maldita y marcada para la muerte. Pero él no los oyó, solo la meció suavemente contra él, susurrando palabras que ella no pudo entender. Le limpió la sangre del hocico, enjuagándola con agua hasta que sus palmas ardieron en carne viva. Durante 7 noches no durmió, solo dormitó con la mano apoyada en sus costillas, esperando la leve extensión que demostrara que aún la aferraba la vida. Cada gemido que emitía en sueños lo golpeaba más profundamente que cualquier espada que hubiera enfrentado la guerra.
En la tercera noche ella se revolvió en sueños, sus patas arañando el aire como si luchara contra cadenas que nadie más podía ver. Él la abrazó murmurando suavemente mientras las lágrimas empapaban su pelaje mientras le rogaba que volviera con él. El sonido de sus gritos se fundió con el suyo, dos voces rotas que resonaban contra las paredes de una casa que ahora parecía un santuario de dolor. Cuando ella despertó temblando, presionó su nariz débilmente contra su muñeca, aferrándose a su aroma. Ese simple gesto lo desgarró porque se sintió menos como una supervivencia y más como un perdón. Por primera vez lo comprendió, ella no luchaba solo por sí misma, sino también por él. Los vecinos empezaron a traer pequeñas ofrendas, frascos de hierbas, telas para vender, cuencos de caldo. Los niños que una vez la temieron ahora se asomaban por la puerta, con los ojos abiertos mientras la veían levantar la cabeza, marcada pero intacta. Cada gesto de bondad la unía no solo a él, sino a todo el pueblo, tejiendo cicatrices en algo más grande que el dolor. Por la noche él le susurraba historias, fragmentos del pasado que nunca había pronunciado en voz alta, confesiones que solo ella podía llevar consigo. Sus palabras inundaban su silencio como si fuera sacerdote y compañera, su mirada firme respondiendo sin juzgar. Poco a poco su respiración se hizo más fuerte y su mirada más clara, su voluntad regresando como una marea que se niega a retroceder. En la séptima noche, mientras la tenue luz de la luna se derramaba sobre el suelo, ella se puso de pie con dificultad. Sus cicatrices reflejaban el resplandor, líneas plateadas grabadas en su cuerpo como el mapa de un guerrero que había sobrevivido a batallas visibles e invisibles. Él se quedó paralizado, aterrorizado por la posibilidad de que cayera, pero ella dio otro paso, y luego otro con el cuerpo tembloroso pero intacto. Apoyó la cabeza en su pecho, y él la acunó como si sostuviera el mismo corazón que creía haber perdido para siempre. En sus cicatrices ya no veía tormento, sino la forma de escudos, prueba de que el sufrimiento podía transformarse en amor. Pero justo cuando respiraba aliviado, un profundo aullido resonó más allá de los campos, una respuesta a su supervivencia, prometiendo que la lucha aún no había terminado. Al amanecer, la aldea despertó en un silencio que ya no estaba cargado de miedo, sino de reverencia. La pastora permanecía en el patio con cicatrices pero erguida, temblando, pero con la mirada fija en el horizonte. Los niños la seguían con los ojos abiertos, susurrando que era una guardiana, ya no una criatura de presagio, sino de esperanza. Las madres acercaban a sus pequeños, permitiéndoles posar tímidamente sus manos sobre su pelaje, sintiendo el calor de la supervivencia bajo sus dedos. Incluso los ancianos inclinaron la cabeza, reconociendo que la lealtad había perdurado donde la fuerza por sí sola no pudo. Se había convertido en algo más que un perro, era un símbolo tallado en fuego y sangre. En los días siguientes el soldado vio cómo sus pesadillas se suavizaban, aunque nunca desaparecían. Donde antes solo soñaba con fuego y pérdida, ahora soñaba con flores de roble cayendo, con un pastor que lo observaba con ojos que prometían perdón. Sus medallas antes escondidas en una caja polvorienta, ya no parecían recordatorios de traición, sino marcas de un viaje marcado en ambos. El cachorro que había empezado a rodearla, frágil e inseguro, se volvía más audaz con cada día que pasaba. Al observarlos juntos, sintió que el peso de su culpa se transformaba en algo más ligero, algo más cercano a la pertenencia. Las cicatrices en su cuerpo reflejaban las cicatrices invisibles dentro de él, y por primera vez, no deseó que desaparecieran. La aldea también empezó a cambiar, cada persona llevaba consigo un trocito de su historia a su vida diaria. Los granjeros juraban que sus campos se sentían más seguros con su aullido resonando al anochecer, y los niños jugaban a vigilar los caminos, fingiendo ser guerreros como ella. Los viajeros se detenían a preguntar por el pastor con cicatrices, y la historia se extendía con cada voz que la contaba. En su supervivencia, todos vieron la suya propia, prueba de que ninguna crueldad podía borrar lo que estaba destinado a perdurar. Él estaba entre ellos no como un soldado atormentado por la pérdida, sino como un hombre elegido por la lealtad renacida. Juntos ya no eran fragmentos de guerra, sino testimonio vivo del amor que había sobrevivido a la ruina. Sin embargo, aún se oían susurros en el viento, apagados y densos. Algunos afirmaban que no todos los hombres que la buscaban habían caído, que aún persistían sombras tras la línea de árboles. Por la noche la veía detenerse con las orejas alerta, como si escuchara amenazas que solo ella podía oír. Los aldeanos rezaban para que la tormenta hubiera pasado, pero él sabía que no era así. Las cicatrices no son solo recordatorios, sino invitaciones para quienes las hicieron.
El roble de su jardín derramaba sus flores sobre su espalda, esparciendo pétalos sobre heridas que habían sanado hacía tiempo, pero que nunca se habían marchitado del todo. Y en esa frágil belleza sintió paz y advertencia a la vez, sabiendo que la historia aún no había terminado. Bajo el viejo roble el soldado estaba sentado con la pastora apoyada en su pierna, sus cicatrices brillaban tenuemente a la luz de la tarde. La cachorra los rodeaba juguetona, mordisqueándole la cola, como recordándoles que la vida podía recomenzar incluso después de la ruina. Acarició su pelaje lentamente sintiendo las líneas ásperas donde las cadenas una vez quemaron, pero ahora parecían una armadura. En su respiración constante encontró un ritmo más fuerte que cualquier medalla, más fuerte que cualquier recuerdo de guerra. Los niños del pueblo reían a lo lejos, sus voces llevaban esperanza por los campos como música. Y por primera vez en años se permitió creer que la paz podría perdurar, aunque solo fuera por ese momento. Miró al horizonte donde los árboles se mecían, sombras que se movían silenciosamente con el viento, sin saber si albergaban amenazas o solo fantasmas. Sin embargo, ya no temblaba, porque la lealtad le había enseñado que las cicatrices no eran maldiciones, sino prueba de supervivencia. La pastora levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él, y en su silencio pronunció una verdad que las palabras jamás podrían contener. El amor, comprendió, no era la ausencia de dolor, sino el coraje de seguir viviendo con él. Cuando el cachorro ladró una vez, el sonido resonó claro antes de desvanecerse en el silencio, dejando la pregunta sin formular en el aire. Si el alma que una vez abandonaste regresara con cicatrices pero intacta, ¿la aceptarías de nuevo?